Vamos a dar entonces inicio a la charla oficial. Ari, te damos la palabra. Eh, Buenas tardes a todos. Me complace mucho estar acá con ustedes en APA. Hoy vamos a hablar pues, de dos temas muy importantes para el sector porcícola, que es pues, el tema de los biodigestores, y vamos a hablar un poco también de energía solar, ¿vale? Que todo esto es energías renovables. Mi nombre es Ari Mauricio Burbano, vengo de Bogotá, trabajo en PorColombia a nivel central. Mi cargo es asesor de cambio climático y energías renovables. Entonces, pues para hacerla más amena la charla, pueden hacer preguntas, levantan la mano y las respondemos para que no sea un monólogo. Entonces, cualquier consulta que me puedan hacer, comentario, sugerencia, súper bienvenido. Este es mi contacto por cualquier cosa, cualquier otra pregunta que tengan o que les surja después de la charla, con mucho gusto la atenderé. Sí, por favor. Vale. En internet están escuchando bien, ¿cierto? Sí, bueno, súper, perfecto. Bueno, entonces digamos que el tema de las energías renovables está ahorita en un boom. Nosotros en Colombia tenemos una ley que es la ley 1715 del 2014, con la cual pues se genera todo un marco legal para que las energías renovables pues sean una realidad en el país. Nosotros antes del 2014 teníamos unos pequeños avances en energía solar y en biodigestión, pero no teníamos un marco legal que nos permitiera pues decir que las energías renovables son una parte importante pues de los sectores productivos y por supuesto para generar energía. Los biodigestores hacen parte de las energías renovables, es la energía de la biomasa, y la biomasa es todo aquello que pueda ser susceptible de degradación. Entonces hablamos de todos los residuos agrícolas y agropecuarios que son muy importantes para producir biogás. Entonces, ¿por qué los biodigestores entran dentro de las energías renovables? Porque producen biogás. Y el biogás es un combustible que contiene metano. Es más o menos, ahora vamos a ver, tiene alrededor de un 60% de metano. Y el metano es un combustible que encontramos también en el gas natural, y también cuando se saca petróleo, pues sale gas natural con metano. Entonces, el biogás tenemos que verlo como una fuente de energía valiosa y gratis. Es como el primer mensaje, es una fuente de energía gratis porque los biodigestores nos están dando biogás. No estamos pagando a gas natural o a Avanti para tener biogás, sino que realmente es gratis. Bueno, entonces, ¿qué hace el biodigestor? El biodigestor coge la porcinasa, que está conformada por hidratos de carbono, proteínas y lípidos, y esto pues los digiere el biodigestor para producir biogás. Entonces, digamos que los residuos porcícolas o porcinos están llenos de beneficios, porque además el biodigestor, además de producir biogás, produce biofertilizantes, que es el biolíquido, y hay algunos productores que sacan la parte sólida de la porcinasa también para volverlo abono. En PorColombia, entonces estamos sujetos a estos tres pilares de sostenibilidad. A mí se me olvidó decirles algo importante, que hago parte de la subdirección de sostenibilidad y responsabilidad social empresarial de PorColombia.
Entonces, con la sostenibilidad estamos comprometidos con estos tres pilares fundamentales. Entonces, el aprovechamiento de la porcinaza como subproducto agrícola, las energías renovables, tanto la solar como la biomasa, y la promoción de la reforestación y conservación de la biodiversidad. ¿Y qué queremos con todo esto? Que sea circular, que entremos a una economía circular y que no sea lineal, porque la economía lineal que tenemos ahora ve los residuos porcícolas o agropecuarios no como un beneficio, sino como un pasivo ambiental que hay que solucionar. Es como un desecho, perfecto. Pero entonces, si nosotros utilizamos, por ejemplo, la porcinaza para que pase por el biodigestor, y eso del biol que tenemos lo utilizamos como fertilizante para riegos agrícolas, estamos retornando, por así decirlo, el alimento que se le da a los cerdos a la tierra. Es decir, que todo lo que tiene el concentrado, que es maíz y soja, que sale de la tierra, estamos reintroduciendo pues la porcinaza ya neutralizada y estabilizada a la tierra. Eso es economía circular y a eso es lo que tenemos que llegar nosotros. Bueno, de pronto se van a asustar con no se asusten con esta diagrama, pero digamos que lo pongo para que se den cuenta que el proceso que pasa dentro de los biodigestores es complejo. Nosotros utilizamos entonces, o la naturaleza utiliza los microorganismos para digerir todas estas moléculas orgánicas, que es la porcinaza, hasta producir biogás. Entonces, digamos que los investigadores han descubierto que todos estos procesos bioquímicos están ocurriendo dentro de los biodigestores. Entonces, digamos que estas moléculas grandes como proteínas y lípidos, que son grasas, son digeridas por unas bacterias para convertir esto en aminoácidos, monosacáridos, ácidos grasos. Esta parte, estos aminoácidos, son digeridos por otras bacterias que producen ácidos butírico, valérico y propiónico. Y luego hay otras bacterias que con estos ácidos y con el hidrógeno y dióxido de carbono producen biogás que contiene metano. Entonces nosotros queremos llegar acá. Entonces fíjense que las bacterias finalmente, o los microorganismos, son los responsables principales de lo que está ocurriendo dentro del biodigestor. Entonces las bacterias hay que consentirlas. Digamos que ellas son muy susceptibles a los cambios de temperatura, por ejemplo. Y esos cambios de temperatura pues afectan directamente a la producción de biogás. Esto es una fotografía de un microscopio electrónico, donde es una foto de lo que ocurre dentro de los biodigestores. Entonces aquí están los microorganismos, bacterias, hongos, hay un reino que se llama arquea también, y están aquí aglomerados. Entonces ellos hacen aglomeraciones y gránulos para trabajar en equipo. Y todas las reacciones que vimos pasadas se generan en estos agregados. Entonces digamos que ellas, pues entre más trabajen en equipo, mejor para ellas y mejor para nosotros. Bueno, hay unos potenciales teóricos de producción de biogás de los purines de cerdo. Entonces, si estamos eliminando alrededor del 50% de la porcinaza o de la materia orgánica que entra al biodigestor, vamos a producir alrededor de 15 metros cúbicos de biogás por tonelada de residuo. Pero si aumentamos la eficiencia, podemos llegar a casi 18 metros cúbicos. ¿Cómo aumentamos la eficiencia de un biodigestor? ¿Quién puede de pronto decirme algo? ¿Cómo? Exacto, subiendo la temperatura. Entonces, entre más temperatura tenga el biodigestor, más biogás va a producir. Entonces, ahora vamos a ver que entre más temperatura tengan las bacterias, muchísimo mejor para el biodigestor. Bueno, esta tabla es como para indicarles que los residuos
porcícolas tienen una gran cantidad de lípidos, proteínas y otros compuestos. Pero si miramos en comparación con el bovino, las aves y el equino, nosotros tenemos una gran cantidad de grasa en nuestros porcinasa. Y esto es fundamental para los biodigestores, para los microorganismos. Entonces la porcinasa pasa a ser uno de los residuos más ricos para aprovechar en la biodigestión. Entonces, las bacterias, además de alimento, que son las proteínas y lípidos, también necesitan nutrientes. Y los nutrientes que están en la porcinasa son estos: carbono, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio. Esto es lo que ustedes consiguen en un fertilizante químico que venden por bultos, como el triple 15. Imagínense si nosotros podemos estabilizar la porcinasa con estos valores tan grandes que tenemos de nutrientes. Esto sirve muy bien como fertilizante orgánico. Entonces, digamos que las bacterias también necesitan nutrientes porque esa es la fuente que les da la energía para trabajar. Entonces, fíjense que la porcinasa tiene unos valores bastante agradecidos para el biodigestor. Bueno, hay unas relaciones que en la teoría se pueden dar, pero digamos que lo que quiero mostrarles aquí es el porcentaje de carbono, nitrógeno, y hay una relación de carbono-nitrógeno. Entonces, fíjense que tenemos unos nutrientes bastante importantes en la porcinasa para el biodigestor. Bueno, un parámetro muy importante, y de pronto que nadie es muy difícil que lo midan, en algunas granjas, en otras sí, que son los sólidos que tiene la porcinasa. Entonces, digamos que los sólidos, el porcentaje de sólidos totales es bastante alto, llega a 86, más que el vacuno, y eso quiere decir que en el purín porcino pues tenemos harto sólido que favorece también el metabolismo de las bacterias. Sin embargo, en los biodigestores generalmente no se entra todo la porcinasa sólida y líquida. Hay algunos biodigestores que tienen unos sedimentadores que construyen antes para quitarle el sólido, para que tengan una relación de líquido sólido más eficaz, que ahora vamos a ver. Entonces, digamos que es importante que tengan en cuenta estos dos datos de sólidos totales y sólidos volátiles. Por ejemplo, cuando un biodigestor no está marchando bien, nosotros llegamos y le decimos, bueno, podemos tomar unas medidas, pero lo ideal es que midamos estos parámetros en laboratorio, en la entrada, tanto en la entrada como en la salida del biodigestor, para saber si los sólidos totales que entran son iguales o menos que los que salen. Por supuesto, tiene que salir menos sólidos que los que entran, ¿no? Entonces, esto es un parámetro importante que se puede medir en un laboratorio, en la Universidad de Antioquia, por ejemplo, y no son costosos, son alrededor de 100 a 150 mil pesos. Bueno, estos entonces son los parámetros ambientales que tenemos que tener en cuenta. Entonces, el primero es el pH, que es el potencial de hidrógeno, que uno lo puede medir en la porcinasa. Entonces, yo tenía una cinta, pero ya se me acabó, una cinta universal, que yo llego a donde los biodigestores y lo mido. Entonces, esa cinta universal cambia de color para decirnos el pH. El pH óptimo es de 6,5 a 7,5. O sea, 7 está perfecto. El pH es importante porque, digamos que si está muy ácido hacia 6, las bacterias no soportan pHs ácidos. Pero si está más arriba de 7,5, tampoco soportan pHs muy básicos, que es más arriba de 7,5. Entonces, esto es un parámetro que ustedes pueden medir en granja con el papel universal que les digo, que venden en químicos, en una tienda de químicos, se lo ponen y ven en la tirita si sale verde, entonces es que está en pH 7, si sale rojo es que está ácido. Esto es una medida importante y que la pueden tener en cuenta para, de pronto, si el biodigestor no está produciendo mucho biogás. Los sólidos volátiles y los sólidos
totales que les comenté ahorita. Y la DQO, que es la demanda química de oxígeno, que es un parámetro que medimos en ingeniería ambiental para medir la cantidad de materia orgánica que tenemos. Entonces, digamos que estos parámetros los podemos medir en laboratorio y saber de pronto la porcinasa qué cantidad de carga orgánica tiene y cuánto queremos reducir de esa. Esto lo podemos hacer en laboratorio. Y hay unos parámetros operacionales que está la temperatura, la agitación y el tiempo de retención. Entonces, la temperatura es súper importante. Si está más bajo de 25 grados, la temperatura dentro del biogestor, las bacterias no van a funcionar bien. La agitación también es importante, porque hay a veces que se forman zonas muertas dentro de los biogestores y hay entonces que agitar. Hay unos constructores de biogestores que cogen, les instalan alrededor de, a lo ancho de los biogestores, unas correas para hacerle la agitación. Eso es bueno hacerlo una vez se construya alrededor pues de la geomembrana para agitarlo, porque ya después va a ser más difícil. La agitación entonces es para que no se generen zonas muertas en los biodigestores. Y el tiempo de retención, pues es el tiempo en que dura una partícula en entrar al biodigestor y salir. El tiempo de retención es un parámetro que se tiene en cuenta para el diseño del biodigestor, que vamos a ver ahora. Entonces, fíjense esta gráfica. Si tenemos una temperatura alta, como es acá, el crecimiento de las bacterias va a ser alto también. Esto estamos hablando de temperaturas de 50 grados. Pero lo ideal es esto, porque llegar acá es muy difícil. Tiene que ser pues un desierto, un sitio muy caliente, pues La Dorada, no sé, La Dorada de pronto. Pero aquí tenemos una temperatura de 30 grados y tenemos un buen crecimiento. Entonces, debemos tener una temperatura mínima de 30 grados en el biodigestor. Es decir, que si tenemos temperaturas alrededor de 25 grados ambiente, dentro del biodigestor vamos a tener unos 5 grados más, porque el metabolismo de las bacterias incrementa la temperatura dentro del biodigestor y podemos decir que se incrementan unos 5 grados más de temperatura. Entonces, esta gráfica es para que vean que entre más temperatura, más crecimiento de las bacterias y más producción de biogás va a haber. Entonces, la temperatura es definitiva. Y si, por ejemplo, estamos en climas fríos, la solución es instalarle, por ejemplo, un techo de invernadero al biodigestor para incrementar la temperatura del biodigestor. Esto se ha comprobado, esto es como tener un cultivo de flores que también necesitan una temperatura alta y estamos incrementando la temperatura de los biodigestores en climas fríos. Eso es algo que funciona muy bien y no tiene costos elevados. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí. ¿Todo muy claro? ¿En el chat? ¿Y por acá? ¿Tampoco? Bueno, entonces el tiempo de retención depende de la temperatura del lugar. Entonces, cuando una empresa consultora va a su granja y les dice, bueno, vamos a construir el biodigestor, tiene que mirar el sitio, tiene que ser un sitio plano, que no tenga pendiente, para así abrir la zanja, y después les pregunta, ¿y la temperatura del lugar? ¿Por qué les preguntan la temperatura? Porque de ahí sale el tiempo de retención. Entonces, esto está teóricamente, pues, tabulado. Y si tenemos una temperatura de 35, los tiempos de retenciones van a ser de 25 a 30 días. Si tenemos menos temperatura, va a ser más tiempo de retención y los biodigestores van a salir más grandes. Entonces, por eso es importante mantener temperaturas para que los biodigestores no nos salgan tan largos y mantenerlos de una buena proporción. Otra variable importante es esta de mezcla de estiércol-agua. Es decir, que dado la experiencia de la gente que construye estos biodigestores, han dicho, no podemos meter todos los sólidos que nos da
los estiércoles bovino y porcino. Tenemos que hacer diluciones. El tema es que la porcinasa que tenemos en las granjas, pues tiene agua de lavado, tiene urea y tiene estiércol. Esa porcinasa se acerca a esta relación de 1:4. Si no, hay que diluirla, pero el constructor tiene que verificar que por 1 kilo de estiércol haya 4 litros de agua. Eso es lo que debemos verificar en los biodigestores porcícolas. Eso es como la relación que se ha sacado para que los biodigestores pues funcionen bien. Esta relación es muy importante. Hay veces en climas muy cálidos se puede tener una relación de 1 kilo de estiércol por 3 litros de agua, en climas cálidos. Pero digamos que lo óptimo sería esta relación. También es importante decir, por ejemplo, que los biodigestores pues también reciben sustancias tóxicas. Y las bacterias son muy susceptibles a estas sustancias tóxicas, los microorganismos que están dentro del biodigestor. Entonces, digamos que todo lo que sea plaguicidas, detergentes, metales pesados, residuos de medicamentos veterinarios, es importante que no vayan al tanque estercolero y eso después al biodigestor. Es porque en los biodigestores de chorizo que tenemos es muy factible que esas sustancias tóxicas maten las bacterias y haya menos producción de biogás. Entonces, es muy importante que no se use, que no vaya al biodigestor ni detergentes ni sustancias tóxicas que puedan matar a los microorganismos. Esto también disminuye la producción de biogás. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto también. Bueno, entonces hay una clasificación primaria de los biodigestores que es por régimen de carga. Entonces está el flujo continuo, que es el que nosotros generalmente usamos, que es que continuamente está entrando porcinasa y sale biol a toda hora, entrando, saliendo. Eso es una opción. La otra opción es el semicontinuo. Por ejemplo, puede ser que en un día yo entro porcinasa 4 horas y lo paro. Y esas 4 horas me va a salir 4 horas de biofertilizante y lo paro. Eso es otro tipo de flujo, se llama semicontinuo. Esto puede servir para granjas que no tienen una gran producción de porcinasa y son pequeñitas. Entonces, no tienen todo el día para estar entrándole porcinasa al biodigestor. Puede ser para granjas pequeñas. Vale. Y está la dirección de flujo, que ese es el del chorizo, que entonces va entrando la porcinasa por aquí y fíjense, normalmente se le deja una pendiente de bajada acá para que se haga la digestión aquí y donde sale el biol es pendiente hacia arriba. Esto es importante porque mantiene la hidráulica del biodigestor. No podemos poner un tubo hacia acá abajo porque va a salir más de lo que entra. Entonces, esta parte nos ayuda a que haya una resistencia hidráulica y que el biol vaya saliendo de a poquitos. Esta parte es muy importante. Y está el de flujo ascendente, que son unos que ya los vamos a mostrar, que entra aquí la porcinasa, se hace la digestión aquí y va saliendo por acá. Los más comunes que ustedes han conocido pues, seguramente son estos de flujo horizontal y hay unos ejemplos en Colombia de estos de flujo vertical que son tipo chino hindú, como estos. Vale. Entonces los más comunes son los tipo hindú, los chinos, que estos son obras de mampostería con cemento, y el modelo tubular, que es el más conocido, que es con geomembrana. Entonces aquí está eso parece un dibujo de un niño, pero está importante porque, fíjense, entra la materia orgánica, está acá, la porcinasa está acá, y cuando se infla
entonces el biodigestor decimos que es el gasómetro. Entonces, los que construyen biodigestores dicen que esto es un 70 a 75% del biodigestor. Y donde se acumula el gas es alrededor de un 20-25%. Por supuesto que este gas también se puede acumular en otros sitios que se llaman gasómetros, que son bolsas grandes o bolsas donde se acumula el biogás. Se paró. Vale. Ay. Bueno, este es un modelo hindú, es muy interesante. Pues se le llama hindú pues porque lo inventaron en la India. En la India esta tecnología tiene más de 100 años, es decir, que esto de los biodigestores no es nuevo. Es la historia, o sea, los biodigestores se los inventaron en 1800. O sea, es decir que la tecnología de los biodigestores no es nueva. El hombre la inventó viendo, por ejemplo, los pantanos donde salían burbujas, entonces, y olía a gas. Entonces las personas se dieron cuenta de eso y se dieron cuenta que hay bacterias debajo de los pantanos que trabajan y producen gas. Y también la analogía, una de las mejores analogías es que el biodigestor funciona también como un estómago, como la panza de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro estómago es hermético, acá no entra aire. El biodigestor es igual, al biodigestor no tiene que entrarle aire por ningún lado. ¿Por qué? Porque las bacterias que están ahí trabajan sin oxígeno. Y es lo mismo, nosotros cuando comemos se nos incrementa la temperatura acá, porque hay bacterias en nuestros intestinos que están trabajando para digerir nuestra comida. Lo mismo pasa en el biodigestor, es igual. Entonces, por eso tiene que ser hermético, sin nada de aire. Este hindú, entonces, se lo inventaron en la India. La India es un país donde en casi todas las regiones de la India hay biodigestores. Es uno de los países con China donde hay más biodigestores en el mundo. Y se inventaron este diseño. Se hace una caja de mezcla acá. Se baja aquí con un tubo. Y fíjense que la porcinasa llega aquí al fondo del tanque. La degradación de la materia de la porcinasa ocurre aquí, en estas flechas, acá ocurre. Y el biogás se acumula en este domo, que es metálico. Ya aquí entonces sale el biogás con esta válvula de seguridad. Y el biol sale por este tubo y llega a la caja de biofertilizante. Entonces fíjense que todo funciona por presión hidráulica. Todo lo que entra empuja para que salga el biofertilizante. Entonces, se nota que aquí entra la porcinasa todavía no degradada, pero aquí ya debe estar digerida. Aquí ya tiene que estar digerida y lista para subir y lista para fertilizar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en los biodigestores? Tenemos una porcinasa rica en grasas, en proteínas y en nutrientes. Lo que hace el biodigestor es comerse una parte de eso y dejarlo digerido aquí, listo para usar en el suelo. ¿Por qué? Porque a veces cuando aplicamos porcinasa sin estabilizar ni neutralizar al suelo, el suelo se puede tener problemas de sobrenitrificación y sobrefertilización. Entonces el suelo también tiene que dársele las proporciones adecuadas para que funcione bien los pastizales o los cultivos que vayamos a tener. Este es el tipo chino y como les decía, en China también esta tecnología es muy común, en muchas regiones del país hay. Varía un poco de la hindú, es una obra de mampostería también, tiene una caja de mezcla acá baja, la cámara de digestión está aquí, no tiene una campana metálica, sino tiene una campana dentro de la obra de mampostería. Y este es alrededor de un 20-25%
del total del volumen. Y aquí sale entonces la porcinasa ya digerida y llega aquí al fertilizante de esta descarga. Y por aquí pues sale el biogás. ¿Qué pasa con estos biogestores? Pues son más costosos para construir. No son muy comunes en Colombia, hay uno que otro. Y digamos que lo que sí tienen es que pueden durar muchísimo tiempo. Más o menos un biodigestor tubular con una muy buena geomembrana de PVC o polietileno puede durar hasta 20 años. Hasta 20 años, pero estos pueden durar hasta 30. Bueno, digamos que estos son unos ejemplos de tubulares. O Taiwán, que es donde se inventaron el biodigestor chorizo. Entonces, fíjense, aquí está el tanque de entradas. Es importante tener un tanque de entrada antes del biodigestor para que se homogenice la porcinasa. Esto tiene que tener una pendiente alrededor de 45 grados. Se llena todo esto de porcinasa y la pendiente hacia arriba. Fíjense, igual de 45 grados. Fíjense que la entrada es hacia abajo y la salida es hacia arriba. Y tiene que mantener la misma inclinación. Importante esta válvula de seguridad, porque la válvula de seguridad nos permite tener, o sea, que el biogás no explote de pronto la geomembrana. Entonces, si hay sobreproducción de biogás, esto permite que el biogás salga por el agua y salga a la atmósfera y no se explote la geomembrana. Es para eso la válvula de seguridad. Este es un tipo chorizo y tiene, esto es en el Valle del Cauca y tiene un gasómetro, una membrana donde se acumula el biogás. No, esto es del mismo material de geomembrana. Es como una bolsa gigante. Es una bolsa de geomembrana grande, entonces para acumularlo. Y esto es un tipo laguna, es un biodigestor tipo laguna, que también se utiliza mucho, pero en grandes granjas. Estos, por ejemplo, en la Facenda, en los llanos, tienen como 4 tipos lagunas, que son unas piscinas, tienen que abrir un hueco gigante, poner ahí la porcinasa, obviamente en el piso le ponen geomembrana y después le anclan esta geomembrana para el biodigestor. Pero los que usamos más son estos, ¿no? Estos son otros, este es en Risaralda, son 2 biodigestores de alrededor de 25 metros de largo y pues tienen una buena producción de biogás. Digamos que aquí hay observaciones, hay que desmalezar. Esto hay que desmalezarlo. Todo este pasto no tiene que estar aquí porque de pronto alguna raíz puede romper la geomembrana. Esto hay que desmalezarlo. Estos son 5, estos en Cundinamarca, son 5 que están en serie, en paralelo, es decir que ponen 5 así y llega la porcinasa por 5 tubos y todos tratan la misma cantidad. Y este es el tanque donde se recibe el biol. ¿Qué pasa con el biol? El biol tiene que tener una característica que no huela. O sea, lo ideal es que no huelan a porcinasa. Tiene que un biol estabilizado y neutralizado muy bien, tiene que tener unas características de color negro y sin olor. Importante entonces, claro, poner un techo aquí en estos tanques para que el agua lluvia no penetre. Esto también es en Risaralda. Digamos que esta foto es muy, se las muestro para tener en cuenta que hay constructores que ponen sedimentadores antes de la entrada de la porcinasa al biodigestor. Entonces, por ejemplo, instaló un deshidratador de la porcinasa como un tamizaje para acumular entonces los sólidos acá. Y pasa la fracción líquida al biodigestor.
Esto está muy bien porque la proporción de 1,4 de 1 kilogramo de estiércol por 4 litros de agua aquí se puede cumplir excelentemente. Y se instala aquí la maquinaria. Tienen este sólido que también se puede neutralizar en un lecho de secado con el sol para matar patógenos, Escherichia coli, por ejemplo, y poderlo vender como abono sólido. Y por supuesto tener el beneficio del biol líquido de los biodigestores. Digamos que entonces en este momento diríamos que el biodigestor en este caso tendría 3 subproductos: el biogás, el abono sólido y el abono líquido. Bueno, ¿qué materiales podemos usar? Entonces, está la geomembrana de polietileno, que viene en varios calibres. Está un calibre 8, que viene de 200 a 300 micrones de espesor. Entre más calibre tenga, pues más grueso es la geomembrana y más resistencia va a tener. Pero también hay que ver el costo. El costo de una geomembrana de un calibre más grueso, pues es más costoso. ¿Qué pasa con estas geomembranas de polietileno? Generalmente vienen de PVC o polietileno y tienen protección ultravioleta. Es decir, que se pueden dejar sin techado y no se cristalizan con los rayos del sol. Está entonces también el plástico invernadero. El plástico invernadero pues tiene las desventajas de que no tiene protección ultravioleta, se puede cristalizar con el sol y se puede romper muy fácilmente. Y este nos puede durar alrededor de 10 años si no tiene ningún problema. Pero los de geomembrana de PVC y de polietileno pueden durar hasta 20 años las geomembranas. Si ustedes han notado, son muy resistentes las geomembranas y es muy difícil que se rompa. Tiene que caerle un techo encima o tiene que pasar un animal, pues, para que lo rompa. Bueno, esto de los costos, pues, digamos que esto es aproximado y esto es obtenido de la cartilla de PorColombia que tenemos en la página de PorColombia. En la parte de, ustedes entran a una pestaña que dice programas, entran a sostenibilidad y ahí hay un material donde pueden tener esta información. Entonces, es información del año pasado y dicen que el tamaño del biodigestor pues, puede variar dependiendo del número de animales que tengamos. Entonces, digamos que tenemos aquí de 28 a 37 cerdos, de 148 a 222 y hasta 925 animales. Entonces, como pueden ver, entre más animales tengamos, pues el biodigestor va a ser más grande, ¿no? Y pues si tenemos alrededor de 1000 animales, podemos tener hasta un biodigestor de 250 metros cúbicos. Y digamos que eso tiene, digamos que un precio aproximado de 66 millones de pesos. Ojo que, digamos que un biodigestor de 250 metros cúbicos es muy grande, pero podemos hacer 2 de 125, por ejemplo, como vieron esos que estaban en paralelo. ¿Ah? Sí, sí, eso. Sí, porque de pronto uno muy grande puede ocasionar, de pronto se puede dañar al final, y si se daña al final toca vaciarlo todo. En cambio, si tenemos 2 de 125, si uno se daña, el otro funciona. ¿Vale? Entonces, esa alternativa es muy buena de tener varios en paralelo para entonces de pronto si uno no funciona bien, el otro sí. He visto que estos que son grandes se dañan con alguna facilidad, porque este 250 metros cúbicos puede llegar hasta 20-25 metros de largo. Normalmente es bueno tener un biodigestor de 15 metros de largo, que es una buena proporción. Entonces, digamos que puede oscilar hasta 66 millones de pesos con instalación, pero lo importante también aquí, además de esto,
es pues también tener en cuenta la operación y el mantenimiento, que la vamos a ver a continuación. Bueno. Entonces, ya viendo todo lo que les mostré, más o menos para que se lleven una idea de cómo diseñar un biodigestor, ¿no? Bueno. Entonces, primero, la temperatura. Yo tomo la temperatura ambiente. Entonces, no sé, aquí me da 25 grados. Entonces, voy a la tablita y esa temperatura, 25 grados, me da el tiempo de retención, que puede ser 30 días. ¿Listo? Esa es la primera variable. La segunda es la relación estiércol-agua. Entonces yo quiero hacerlo perfecto y es que por 1 kilogramo de estiércol, 4 litros de agua. Y esa va a ser la mezcla diaria. ¿Listo? Que esto está en kilogramo día. ¿Cuántos kilogramos o cuántos metros cúbicos al día voy a meterle al biodigestor? Con estas dos voy a tener el volumen líquido del biodigestor. Y al volumen líquido, digamos que es 10 metros cúbicos, le adiciono el gaseoso, que es el 25% del volumen total, y ahí saco el volumen pues, total del biodigestor. Entonces, fíjense que para iniciar los cálculos es indispensable tener temperatura y cuánta porcinasa al día voy a ingresar al biodigestor. Ya con eso entonces podemos hacer los cálculos y tener el volumen total del biodigestor y con el volumen total sacar la longitud y las dimensiones de la zanja. Es decir que, ojo que las geomembranas vienen entonces de un ancho porque vienen de 2 o 3 metros de ancho y hay que hacer unos cálculos para sacar cuánto va a ser el diámetro del biodigestor. Pero digamos, lo más importante es de inicial es esto. Si ustedes tienen esto claro, ya un ingeniero les puede hacer lo resto, o si ustedes son inquietos, pueden hacerlo ustedes mismos. No. Sí es, yo no sé qué le pasa arriba. Bueno. Bueno. No sé si aquí tienen preguntas, algún comentario. Sí, señor. ¿Por cuánto? Pues, vale, sí. Que depende, o sea, voy a repetir la pregunta. Por 400 cerdos, ¿cuánto biogás produzco? Vale. Pues, a ver. Claro, pues digamos que eso nosotros hacemos los cálculos del inventario de animales, pero hay unos cálculos que son por unidad animal. Entonces, digamos que nosotros tenemos que tener el inventario de tu granja, si es cebo, precebo, maternidad, machos. Y de acuerdo a ese inventario sacamos la cantidad de porcinasa que se produce. Porque no todos los cerdos, los lecheros no producen igual de estiércol que las madres, por ejemplo. Entonces, digamos que yo le invito a que vea la cartilla de biogás de Por Colombia y ahí están los cálculos de unidad animal. Y entonces dice, por macho hay un promedio de producción de estiércol, por hembra hay un promedio de producción de estiércol. Y ahí sacamos el cálculo de cuántas unidades animales y esas unidades animales cuántos kilogramos al día nos da de porcinasa. Y dependiendo de esos kilogramos al día de porcinasa que tengamos, ahí ya calculamos la producción de biogás. Sí, también depende del clima, pero digamos la producción teórica de biogás depende del inventario. Por ejemplo, yo tengo, digamos, 60 años. Sí. No, yo tengo que hacer el cálculo.
Sí, yo no. Entonces, no, pues si vas a ver costo-beneficio, digamos que si tienes 60 animales, ¿me dices? Ah, cerdas. Vale. Vale. O digamos que puede producir un metro cúbico, unos 5 metros cúbicos al día de biogás. Pero ojo que no me lo, o sea, tengo que hacer el cálculo. Sí. Pero si usted quiere sacar el costo-beneficio, digamos que el costo-beneficio de un biodigestor, pues, está dado primero por el costo ambiental que tiene la porcinaza. Entonces, si la porcinaza es para usted un problema, el biodigestor le está dando biogás y biofertilizantes gratis. Es decir, que ese biofertilizante usted lo puede utilizar para sus pastizales, se está ahorrando el dinero de fertilizante químico, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, le está dando biogás. Entonces, por ejemplo, si usted tiene una cocina y quiere utilizar la cocina por el biogás, se está ahorrando el gas, el GLP, ¿sí? Y por supuesto, el biol que sale también sirve como fertilizante y también lo puede vender. Entonces, digamos que hay que sumar todo eso para hacer un retorno del capital. Sin embargo, más o menos un biodigestor que funcione bien, que se lo construyan bien y que produzca un buen biogás todos los días, estamos hablando de 2 a 3 años de retorno de la inversión. ¿Vale? Sí, de 2 a 3 años, sí. Si está bien funcionando, ¿no? Si todos los días funciona y usted recibe beneficios. El biogás, por ejemplo, se puede utilizar para calefacción de lechones. Y usted, por ejemplo, si usted gasta 500.000 pesos en esas lámparas IR de energía para la calefacción y ya con el biogás se está reduciendo esos 500.000 pesos mensuales, entonces ahí ya más o menos hagamos la cuenta que le cueste, no sé, para eso unos 30 millones de pesos. Y se está ahorrando 500.000 de energía al mes, al año son 5 o 6 millones de pesos. Más los beneficios agregados que le doy, más o menos súmele 7. 7 por 3, 21 en 4 años. 4 años. 4 a 5 años más o menos. ¿Listo? ¿Ya tenían una pregunta? Sí, señor. Es que tengo que repetir la pregunta. La pregunta es que si instalo un biodigestor en granja, se me va a reducir la necesidad de tierra para tener una granja porcícola. Pues mire, cuando usted le solicitan que tiene que tener tanta tierra es porque la porcinaza no se ha digerido. Entonces, la fertilización tiene que ser en el suelo, en un área extensa, para que no se sobrecargue el suelo. Pero con el biodigestor, entrando toda esa porcinaza al biodigestor, sale digerida. Es decir, que la carga contaminante se reduce. Haga usted a cuenta al 50-60%. Es decir, que si le piden 10 hectáreas, se le va a reducir a la mitad, porque la carga contaminante de la porcinaza se va a reducir a la mitad. Entonces, sí, por supuesto, el biol que sale del biodigestor va a salir con menos carga contaminante que si ponemos la porcinaza directamente al suelo. Don Guillermo estaba preguntando si las entidades ambientales tenían en cuenta la disminución, pues, como de las áreas. En realidad ellos, o sea, nosotros se lo podríamos demostrar a las autoridades, pero con análisis de laboratorio. O sea, si nosotros esos planes de fertilización, después de que cogemos el biol, ya cuando sale, después del proceso de biodigestión, le hacemos el análisis de laboratorio y con eso hacemos nuestros planes de fertilización, es desde ahí que nosotros le podemos soportar a la autoridad ambiental si requerimos o no esa cantidad de áreas en específico. Porque ellos por lo general lo toman es con datos teóricos a lo que nos dice la literatura de las composiciones de nuestras porcinazas.
Entonces, en ese caso, nos tocaría entrar a demostrarles a ellos por medio de análisis de laboratorio y ajustando nuestros planes de fertilización a que en realidad cuáles son las áreas que estamos necesitando. No, es más, nosotros deberíamos estar ya teniendo la costumbre de que, así como hacemos anualmente análisis del agua para saber qué es lo que están tomando los cerdos, anualmente en nuestras granjas ya deberíamos también tener la costumbre de sacar análisis de suelos y tener análisis de porcinaza líquida, ya sea que tengamos nuestros biodigestores o las estemos haciendo aplicación de en crudo, para que anualmente nosotros ajustemos nuestros planes de fertilización y miremos cómo están variando las necesidades de nuestros suelos y de acuerdo a la composición de nuestras porcinazas. Eso se nos tiene que volver una costumbre, porque así va a llegar cualquier entidad con Antioquia, Pornare, o va a llegar el ICA, qué sé yo, cualquier persona que llegue a decir que la cantidad de cerdos que tenemos no es suficiente al terreno, pero porque ellos lo pueden tener con bases teóricas. Si nosotros ya lo tenemos con datos reales de las granjas, cada granja es un mundo diferente. O sea, puede ser que una granja que esté comiendo lo mismo en San Pedro, pero estemos comiendo, tengamos otra granja en Puerto Berrío, las porcinazas son diferentes, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que cada año esto se nos vuelva una costumbre, tener análisis de laboratorio, tanto de nuestras porcinazas como de los suelos y esos planes de fertilización, ajustarlos a las realidades de las granjas. Vea, hay una cosa muy sencilla. Es más fácil montar un biodigestor que comprar 10 hectáreas adicionales para realizar la producción de cerdos. El mensaje más o menos es ese, o sea, que si yo teniendo la oportunidad de montar una granja y me exigen 10 o 20 hectáreas adicionales de tierra para poder poner mi producción, es más fácil montar el biodigestor, que me sale más económico que comprar 10 o 20 hectáreas de tierra. Pero no, por eso le digo yo, mi pregunta fue concreta. ¿Las entidades ambientales son conscientes de eso? Si no estamos... La pregunta es la siguiente, pues. Guillermo hace una pregunta desde el punto de vista de la necesidad de tierra para fertilizar. Yo pregunto, ¿cómo es más efectiva la porquinaza desde el punto de vista de fertilización? ¿Cruda o pasada por biodigestor? Vale. Pues digamos que en términos de lo que habla el señor en tierras, pues por supuesto es el biodigestor. Pero no, digamos que la porcinaza siempre va a ser un buen fertilizante, siempre. Pero el suelo, si lo pasamos por el biodigestor, la porcinaza, va a quedar mucho más amigable con el suelo el fertilizante. Es decir, que el biodigestor está haciendo el trabajo que la naturaleza le toca si ponemos la porcinaza en un suelo. Entonces, el biodigestor hace la mitad del trabajo y después se lo entregamos digerido al suelo. Pero si lo entregamos a la porcinaza directamente al suelo, el suelo le toca hacer todo el trabajo. Entonces, digamos que el biodigestor nos ayuda a digerir eso y que el suelo obtenga mejores resultados con el biofertilizante que sale en los biodigestores. Es decir, que le respondo que es mejor pasarlo por un biodigestor. Siempre. Hay una pregunta por internet. ¿Te puedes poner la diadema, por favor? Adelante. ¿Vas a hablar? La persona que tenía la pregunta. A ver. Sí, señor. Aló, había una persona que tenía una pregunta por acá por la web. Sí, miren a ver si me escuchan. Habla Nacho. Sí, Nacho. Ok, perfecto. Yo quería como de pronto pues medio aportar algo en lo que tú estás diciendo en el momento. Yo tengo un biodigestor en Caldas, Antioquia, a 1800 metros sobre el nivel del mar. Ya tenemos una experiencia larga con él y realmente pues lo que queríamos era saber o aportar quizás
diciendo que el biodigestor no siempre ambientalmente te las salva todas, ¿cierto? Eso es una cosa que tenemos que trabajar todavía mucho y realmente el biodigestor para las producciones de nosotros, los tamaños de biodigestor que somos capaces de hacer, realmente no cubren las necesidades de las granjas grandes. Entonces, pues no sé hasta qué punto estemos diciendo que sí, que esa es la solución o que no. Y me preocupa un poquitico el tema de decir, pues, como que la porquinaza es un contaminante. Yo diría que debemos de utilizar más bien la palabra fertilizante, porque es que si nosotros mismos decimos contaminante, llevamos muchos años peleando para evitar esa palabra, grave me parece, pues. Vale. Sí. Sí, no, por supuesto. O sea, es así. Pero digamos que, a ver, sí. Digamos que nosotros desde Por Colombia lo que sugerimos siempre es la mejor alternativa, la mejor, no es la única, es los biodigestores para tratar la porcinaza. Es la mejor forma de que se neutralice la porcinaza para fertilizar después en campo. Por supuesto no es la única forma, pero es lo que nosotros tenemos entendidos que es una de las mejores formas para tratar la porcinaza, no es la única, pero estamos incentivando el uso de los biodigestores porque sabemos que es una de las mejores. ¿Listo? Vale. Bueno. Entonces, les voy a mostrar unas fotos, ya vamos a acabar esta presentación, después seguimos con energía solar. Esto es un paso a paso de una construcción de un biodigestor pequeñito, pero para que ustedes lo puedan ver. Entonces, una vez calculado el volumen, se calculan las zanjas y se empieza a abrir el hueco, ¿no? Las rampas, entonces, generalmente vienen de 45 grados. Esta acá. Se abre el hueco. Se alista entonces el plástico. Este es el plástico invernadero. Se le toma la medida, se está pegando entonces el plástico para que quede tubular y se hace aquí una manga en polivinilo. Se le pone entonces en la parte superior los accesorios para la salida del biogás. Todos estos accesorios se pueden encontrar en ferreterías. Está pues, estos son accesorios que se utilizan en tanques de agua. Está la rosca, los teflones, la silicona, el adaptador hembra, el macho. Esto tiene que quedar muy bien hermético. Está la trampa de agua o la válvula de seguridad. También se puede hacer así casera con una botella de gaseosa. También se puede hacer con un balde, con un recipiente que ustedes vean que puede resistir. Entonces por aquí entra el biogás y el exceso sale por acá. Pasa por. En la primera vez entonces que vamos a instalarlo se infla. El biodigestor se infla. Puede ser con un ventilador, con un compresor. En este caso se hizo con un exhausto de carro, si no existe otra alternativa. Se pone una manguera al exhausto y pues se está llenando de CO2. Pero es solo para darle la forma, ¿no? Esto solamente se tiene que hacer al inicio de la construcción del biodigestor. Una vez entonces se le da la forma, se sella acá, se sella en la entrada y la salida. Se va entonces dándole la forma a la entrada y salida por medio, en este caso, de unos baldes de pintura, y ya se le deja entonces la salida y entrada, en este caso en concreto, y se le tiene que poner bien entonces, bien sellado toda la entrada y salida para que no entre el aire. Esto tiene que quedar bien hermético, es muy importante. Entonces, fíjense que aquí se hace como una manga, se remanga, se pone entonces aquí un sellador
para que solo entre la porcinasa, no entre aire, y se asegura y se da el excedente del tubo. Aquí entonces se está realizando pues la mezcla inicial de entrada. Hay veces hay gente que dice que con el estiércol bovino se arranca mejor los biodigestores porque tienen las bacterias de biogás. Es cierto, los cerdos también tienen, pero en menos proporción. El estiércol de bovino tiene muchísimas más bacterias que producen biogás. Entonces, por eso a veces la utilizamos para arrancar los biodigestores. Eso puede ser también una alternativa si un biodigestor no está funcionando bien. Y entonces aquí se hace una primera mezcla, se va empujando entonces la carga o la porcinasa hacia el fondo para que entonces ya vaya llenándose el biodigestor. Y pues aquí ya se tiene el biogás. Entonces, digamos que la construcción puede ser sencilla, pero lo que más tenemos que tenerle en cuenta o tener más, pues tenemos que tener más en cuenta es la operación y el mantenimiento. Los biodigestores hay que estar mirándolos todos los días. Hay que mirar si produce gas, si no produce gas. Hay que estar en constante observación del biodigestor. Una vez se instale, debe haber una persona encargada de estar pendiente del biodigestor, de si produce biogás o no produce biogás, que si el bio le está saliendo bien, si no está saliendo bien. Y la empresa, si ustedes contratan, ellos les tienen que hacer pues una capacitación de cómo funciona el biodigestor y cómo le tienen que hacer mantenimiento. Y ahorita les doy unas pautas para hacer mantenimiento. Aquí vemos entonces ya una llama azul, que quiere decir que el biogás se está quemando bien, porque cuando tenemos una llama azul es que es combustión completa. Si tenemos una llama amarilla es que no le está entrando mucho aire, mucho oxígeno. Entonces el biogás tiene que tener esta llama. Ya. Y las características ideales del bioles son estas. Entonces tiene que tener un color oscuro y tiene que no tener olor. Esas son características que nos indican que la porcinasa se ha neutralizado para poder entonces que nos funcione de biofertilizante. Entonces puede ser fertilizante foliar, también lo podemos mezclar con compostaje para enriquecer el compostaje, o también podemos enriquecer la lombricultura. Entonces esto es otra cosa que podemos hacer, no solamente ingresarlo directamente al suelo, sino también mezclarlo con el compostaje y la lombricultura, que vamos a tener ya también un abono más enriquecido. Bueno, estas fotos son de la granja El Sinaí y se las quería mostrar porque para incentivarlos a que quieran los biodigestores. O sea, aquí estamos incentivándolos para que los construyan en sus granjas. Entonces, fíjense que hay dos formas de que una granja necesite biodigestor. Una es que está teniendo problemas de olores y necesite tratar la porcinasa, entonces construyen el biodigestor, pero no utilizan el biogás. Y la otra es que el productor quiera utilizar el biogás. Entonces, la mejor forma de utilizar el biogás es en calefacción de lechones. Es la mejor forma. ¿Por qué? Porque estamos aprovechando el biogás como combustible para generar calor. Y fíjense, en esta granja El Sinaí, entonces,
tienen estos quemadores, que son quemadores de cocinas de gas normales, con una buena llama azul, muy buena, y están con estas lámparas ahora en cerámica. Entonces, digamos que lo mejor de utilización de biogás es la calefacción de los lechones y los animales en granja. Otra cosa también podríamos utilizarla como en las cocinas de el biogás, pero digamos en granja, lo mejor es utilizarlo como calefacción de lechones. Bueno, entonces digamos que aquí están unos parámetros. Una estufa doméstica consume alrededor de 300 litros por hora de biogás. Un calefactor como el que les mostré también, porque es una estufa también doméstica de 300 litros por hora de biogás. Y digamos que un generador que nos puede dar energía eléctrica consume alrededor de 600 a 2100 litros por hora de biogás. Es decir, que si nosotros necesitamos calefacción en climas fríos o en las noches, pues por supuesto es mejor utilizar el biogás. Necesitamos menos biogás para las estufas y los calefactores que para producir energía eléctrica. Es decir, que para producir energía eléctrica tenemos que tener mucho biogás. Alrededor de 1 metro cúbico por hora de biogás. Y eso solo lo encontramos en grandes empresas de este sector, porcícola. Entonces la invitación es a tener presente la idea de la calefacción de lechones o de las estufas domésticas. Para utilizar el biogás, entonces hay que retirar otros gases como el CO2 y el ácido sulfídrico, que es el que tiene olor a azufre, a huevo podrido. Y por Colombia, con la Universidad de los Andes, se hizo un estudio de estos filtros de esponjilla oxidada, esponjilla bombril o viruta de hierro, para retirar el azufre del biogás. Entonces es un filtro muy sencillo. Yo les traje aquí una muestra pequeña. Son tubos de PVC que se los instala el constructor y adentro tiene una esponjilla de bombril o virutas de hierro de lo que salga de una cortadora de metal, por ejemplo, o una pulidora. Entonces digamos que estos filtros se usan porque son muy sencillos y son económicos. Por supuesto hay otros que pueden funcionar también bien, pero digamos que esto lo podemos hacer en granja. Y este medio filtrante, que es la esponjilla, entonces se puede reutilizar también con vinagre y poniéndola al aire libre. Y bueno, ya para terminar, entonces aquí hay unas actividades de mantenimiento que se le deben hacer al biodigestor. Por supuesto, lo que les dije, lo más importante del biodigestor no es la construcción, sino la operación y el mantenimiento. No es como la energía solar se pone en el techo y ya está. El biodigestor hay que tener una persona mínimo en granja que esté capacitada y entrenada y que esté observando el biodigestor. Entonces, digamos que una de las actividades es mirar que la carga diaria de la mezcla sea adecuada, que no haya taponamientos en la tubería, esto es diario, que semanalmente se limpie las cajas de entrada y los canales de entrada al biodigestor y la malla en caso que haya, esto es semanal. Inspección del sistema de conducción de gas diario, esto es para mirar si hay alguna fuga. Inspección de integridad del plástico del biodigestor mensual, entonces mirar también si el biodigestor sufrió algún percance en la geomembrana. Revisar nivel de agua en la válvula de seguridad semanal, entonces si el nivel de agua ha bajado, eso quiere decir que hay sobreproducción de biogás y hay que estar atentos. Revisar posibles acumulaciones de agua en las partes bajas del sistema de conducción de gas semanal. Revisar que no haya fugas en la bolsa del reservorio de gas semanal. Revisar estado de techo y malla y reparar cualquier daño mensual. Entonces,
Es importante también que los biogestores tengan una cerca viva, una cerca para que, por ejemplo, ningún animal pueda entrar o cuerpo extraño. Desmalezar manualmente, mensual. También hay que desmalezar las malas hierbas, hay que quede limpio pues, el terreno del biogestor. Revisar que no se forme una capa flotante del biogestor y en caso que la haya, deshacerla con un masaje suave. Esto es entonces tener la práctica de hacer la agitación. Y podar el pasto, retirar hojas, ramas y objetos extraños que se acumulen en el techo o alrededor del biogestor semanal. Entonces, digamos que si ustedes pueden seguir todas estas sugerencias o actividades, es muy factible que el biogestor funcione de correcta forma. Esto es muy importante y estoy enfatizando mucho, porque no basta con construirlo e instalarlo, hay que estar pendiente del biogestor, porque a veces es que un 50% de la responsabilidad del funcionamiento del biogestor, por supuesto, es de la empresa que lo instala, pero otro 50% es responsabilidad de la granja que esté en capacidad de operarlo y mantenerlo. Es muy importante eso. Y bueno, aquí hay unas fallas que pueden ocurrir. ¿Tienes hora? ¿Ya? Vale. Esto lo vamos a pasar. Y esto pues, digamos que es un piloto que tenemos con la Universidad CESI por Colombia, que están ensayando introducir biogás a un motogenerador que genera energía eléctrica. Entonces estamos viendo los resultados en este mes de septiembre. Y ahí le puedes dar play, por favor. Entonces la idea es de este análisis, la idea es... No. La idea es cuantificar, por ejemplo, cuánto biogás necesitamos para que este motor generador genere energía eléctrica. Entonces los datos los vamos a tener en el mes de septiembre, octubre. Y con eso puedes decir, listo, necesitamos 500 litros de biogás por hora para que esto me genere energía eléctrica. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto es que generalmente producimos energía eléctrica con motores generadores grandes, que son Caterpillar, que son muy robustos y son muy costosos. Pero lo que queremos probar es finalmente esto. Vale. Sí, la otra. Bueno, y por otro lado, vamos a hablar rápidamente de energía solar. Ustedes me perdonan que interrumpa tan abruptamente esta reunión, pero es que es mi compromiso como gerente de porcicultores APA hacerle un llamado a todos mis accionistas y porcicultores que entiendan el tema tan delicado que estamos tratando. En estos días yo les mandé un video donde les dije que cogieran conciencia acerca del manejo ambiental de nuestras granjas. O sea, en Porcicultores APA, a partir del año 2022, por orden tanto de la Junta Directiva como de la planeación estratégica, se decidió implementar y trabajarle más en forma al medio ambiente. Y como gerente de Porcicultores APA, estoy en la obligación de hacerles un llamado a todos los porcicultores a que se integren al manejo del medio ambiente en nuestras producciones porcinas. Para nosotros es fundamental que les mandemos un buen mensaje a las entidades ambientales para que el trabajo y la producción de nuestras granjas sea una producción amigable. Con la presentación de hoy, vimos en primera instancia que nos están hablando de los porcicultores, de los biodigestores, nos van a hablar de la energía solar. Otra de las cosas que tenemos que abordar es el ahorro de agua, que ese también lo podemos hacer a través de la captación de las aguas lluvias para que lo utilicemos en lavado y en manejo de cárcamos. Otra cosa que podemos hacer es
mandarles mensajes a las entidades ambientales que estamos arborizando, pero no arborizando hacia la berraca, sino que hacemos y documentamos y enviamos que vean que sí estamos haciendo. Muchachos, la posición de Porcicultores APA como tal es que debemos apoyar el medio ambiente. Hay una cosa, y para terminar el mensaje que les voy a dar, pueden todos los días las entidades gubernamentales están hablando de medio ambiente. Tanto es que uno de los sectores nuestros vecinos, como el sector de la ganadería, les están diciendo no queremos ganadería extensiva, queremos ganadería intensiva. Y yo creo que si nosotros empezamos a mandar mensajes amigables al medio ambiente, podemos tener una producción tranquila y sostenible a través del tiempo. Perdón que los haya interrumpido, que es que me tengo que ir, y muchas gracias. Don Carlos Tamayo de Porcícola Líder pregunta si les pueden compartir la presentación. Sí, claro. Sí. Sí, con mucho gusto compartimos la presentación. ¿Cierto? Sí. Bueno. Esta es más cortita. Entonces, no los voy a alargar. Bueno. El tema de la energía solar también nos aplica al sector. Digamos que es una de las energías renovables que más desarrollo ha tenido en Colombia en estos últimos 2 años. Digamos que desde el gobierno Santos se ha impulsado la energía solar con parques solares, con que las casas, las edificaciones gubernamentales, privadas, centros comerciales, asociaciones, todos tienen techos que podemos aprovechar para poner energía solar. Entonces, aquí no necesitamos ni tierra, ni espacios, necesitamos techos. Y que en los techos podemos instalar energía solar. ¿Listo? Entonces, ¿qué son las FENSER? En Colombia se optó por este término, que son las fuentes no convencionales de energía renovable, que son aquellos recursos disponibles a nivel mundial, que son pues la biomasa, que es el tema de los biodigestores, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, ojo, pequeños, no las grandes hidroeléctricas. Las grandes hidroeléctricas ya están pasando a ser contaminantes, digamos, también tienen un impacto ambiental severo. La eólica, que es la del viento, la geotérmica, que es aprovechar el calor del subsuelo para generar energía eléctrica, la solar y los mares. Entonces, hay tecnologías en Europa, Estados Unidos, que aprovechan la energía mareomotriz, que es la de las mareas, y la ondumotriz, que es la de las olas, también para producir energía eléctrica. Entonces, este dato es de hace 2 años, pero en solar en Colombia ya estamos casi en el 7% de la matriz energética. Entonces, eso quiere decir que nuestro país energéticamente es sostenible, más que todo por las hidroeléctricas, que tenemos ya un 70%. La térmica es gas natural, diésel y carbón. Entonces hay centrales térmicas que utilizan carbón, pero por ejemplo en zonas apartadas como la Amazonía tienen generadores eléctricos a diésel, y también hay unas térmicas que pasaron de carbón a gas natural. Todo eso es térmico, pero pues, la idea, por ejemplo, con este gobierno es que esta térmica baje a un 10%. Es decir, que no utilicemos tanto carbón ni combustibles fósiles para generar energía eléctrica. Entonces, en materia de fuentes no convencionales de energía renovable, está este marco regulatorio, está esta ley 1715 del 2014 que les hablaba. Entonces, esta es la ley madre de las energías renovables en el país, que se reguló por medio de la CREC, que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas de Colombia, por la resolución 030 del 2018, pero que se actualizó con la 174 del 2021.
Entonces, digamos que en esta, la CREC dice cómo nos podemos conectar a la red, qué equipos van a necesitar, cómo se hace el cobro, cómo nos beneficiamos de inyectar energía solar a la red y cómo nos dan a suministrar el pago las operadores de red como EPM. Y la UDME, que es la Unidad de Planeación Minera Energética, que hace parte del Ministerio de Minas y Energía, tiene unas resoluciones de beneficios tributarios que se los voy a mostrar. Entonces, cuando instalamos energía solar o biodigestores, tenemos 4 incentivos tributarios. El primero es exención arancelaria en la importación de maquinaria y otros insumos necesarios para el proyecto. Entonces, si ustedes importan directamente, hay exenciones arancelarias. Segundo, la exclusión de IVA de los equipos que tenemos en la energía solar, por ejemplo, como los paneles solares, el inversor y las baterías. Todo eso está exento de IVA. Deducción de impuesto a la renta del 50% de la inversión realizada en el proyecto en un periodo de hasta 15 años. Este incentivo solo sirve para energía eléctrica. Entonces, como hay un impuesto de renta por proyecto, se reduce el 50%. Y el cuarto es declaración acelerada de activos aplicable a equipos, maquinaria y obras civiles necesarias para el proyecto. ¿Quiénes pueden aplicar a los incentivos tributarios? Personas naturales y jurídicas. ¿Y cómo se accede a los beneficios? Es muy fácil. Entran a la página de la UDME y ahí buscan beneficios tributarios y solo tienen que llenar un formulario. Una vez llenen el formulario, ahí está toda la información de su proyecto, la UDME lo analiza, lo aprueba en 20 días y ellos les dan un certificado, la UDME le da un certificado para mandárselo a la DIAN y la DIAN entonces ya tiene contemplado todas estas exenciones tributarias. No, para proyectos nuevos. Bueno, hay otros mecanismos de financiación para energías renovables. El FENOG es para entidades públicas y, por ejemplo, el FINDETER, que es una banca de desarrollo territorial, también hace préstamos a muy buenas tasas de interés para proyectos de energías renovables, tanto biodigestores como de energía solar. FINDETER, entonces, no solo hace proyectos grandes, FINDETER también apoya pequeños proyectos, por ejemplo, en el sector agropecuario. Y hay un modelo que se llama modelo ESCO, que es Energy Service Company, que es muy interesante. Es decir, hay unas empresas que se llaman, bueno, que son ESCO, que son empresas de servicios de energía. Entonces, ellas van a su granja o a su casa y les dicen, usted quiere instalar energía solar, tiene buenas cubiertas, no tiene sombras, no hay un árbol pues que esté encima del techo. Y le dicen, listo, entonces yo le propongo un negocio. Usted me presta por 10 años su cubierta, su techo, y yo pongo los paneles solares. Yo pongo toda la inversión inicial. Pongo el inversor, los paneles solares, todo lo que haya necesidad. Y yo le rebajo su factura mensual de energía. Es decir, que si te están cobrando 500 pesos el kilowatt hora, te lo reducen a 300. Ese es el negocio que es el PPA, un PPA. Eso ya es una realidad en Colombia. Y si ustedes tienen cubiertas grandes, pueden ir, por ejemplo, a EPM o a Celsia. Celsia está haciendo esto. Valo y los visita y ve la factibilidad técnico-económica. Y si les dicen que sí, ustedes tienen que tener 10 a 12 años los paneles en sus techos, pero reciben una disminución en el precio del kilowatt hora. Esto ya es una realidad y en Medellín y en Bogotá ya hay edificaciones que lo tienen. Después de los 12 años, 12, ¿no? 12. Después de los 12 años, esos paneles son suyos. ¿Listo? Entonces, esto sirve mucho para empresas o personas naturales que no tienen recursos iniciales porque la instalación de energía solar a veces es costosa y digamos que puede ser un tema conveniente para las dos partes. Señor, don Julián.
La vida útil de un panel solar oscila en 25 años. 25 años. Estábamos hablando hace 5 años de 20 años, pero ya subimos a 25. Entonces, digamos que haciendo cuentas, más o menos le queda la mitad del tiempo para usted, el sistema. Sí, señor. Bueno, entonces les voy a contar cómo cómo funciona la energía solar. La energía solar aprovecha la luz, la radiación que viene del sol, directa, que es cuando hay cielo despejado, difusa cuando hay nubes. Es decir, que cuando ustedes ven nubes en el cielo, el sol, los rayos del sol alcanzan a llegar a los paneles, no con tanta intensidad cuando es directa, pero sí alcanza a generar energía eléctrica. Tiene que ser un día muy nublado y pues así gris, que vaya a haber una tormenta para que realmente no llegue nada de rayos al panel solar. Entonces digamos que lo que se aprovecha es la directa, la difusa y también la reflejada, a veces por el suelo. Listo, entonces yo cómo empiezo a analizar por qué o cómo pongo energía solar en mi casa. Entonces lo primero que tengo que ver es cuántos electrodomésticos tengo en casa. Entonces si tengo nevera, televisor, radio, y digamos que uno puede hacer el cálculo de cuánto es el consumo. Lo más fácil es tener la factura de energía eléctrica de EPM y mirar ahí el consumo en kilowatt hora al mes. Entonces ahí uno hace un promedio de las últimas 6 facturas, hace un promedio de consumo y con eso hace el diseño del sistema fotovoltaico. Algo muy importante que tenemos que saber es que la energía que generan los paneles solares, la energía eléctrica, nos la da en 12 voltios, que es energía continua. Y para pasarla a energía alterna, que es como funciona todo lo que tenemos instalado acá, se necesita un inversor que convierte de energía continua de 12 voltios a alterna de 110 voltios. Eso es un dato importante, que el inversor sí o sí es importante. Sin embargo, hay aparatos que ya venden en el mercado a 12 voltios. Hay neveras y hay bombillos LED de 12 voltios. Es decir, que yo puedo instalar un panel solar, conectar el cable y conectarle un bombillo LED directo. No necesita ningún aparato. Si es de 12 voltios, ojo, si ustedes ponen de 110 no le va a funcionar. Pero en el mercado, tanto en Bogotá como en Medellín, ya venden bombillos de 12 voltios, neveras de 12 voltios, cercas también para poner cercas al ganado, también con energía solar de 12 voltios. Entonces digamos que no siempre es necesario una instalación grande, sino coger un panel positivo o negativo a un bombillo. Ah, perfecto. ¿Y cómo le ha ido? Y funciona, ¿no? Con nubes funciona perfecto. Sí, señor. Entonces, estos son los tipos de paneles solares. Están los policristalinos, los monocristalinos y los amorfos. Los que más utilizamos acá en Colombia son estos policristalinos, que la característica es que tienen este rombo aquí en la mitad. Estos son los que más están llegando de China, pero también uno puede tener de Estados Unidos y Alemania. Sin embargo, los chinos pues son más baratos. Un panel de estos de 400 watts de potencia está alrededor de 600.000 pesos. Cada día se están abaratando los costos de la energía solar. Es decir, que los chinos están produciendo cada vez más paneles solares y inversores y nos está llegando a buen precio. Entonces es un buen momento para instalar. ¿Qué pasa? Cuando se instala energía solar, se tiene que tener en cuenta la orientación y la inclinación. No se puede, o sea, se puede poner, si usted tiene un techo plano, lo puedo poner. El panel ahí queda y él va a recibir sol. Pero para aumentar la eficiencia, entonces tiene que primero tener una orientación.
Entonces, una pregunta. ¿En Colombia estamos en el hemisferio norte o en el hemisferio sur? Ah, vale. ¿Estamos en el hemisferio? En el norte, ¿no? Estamos a 4 grados de latitud norte más o menos. Entonces, cuando estamos en el hemisferio norte, vamos a instalar un panel, lo vamos a orientar hacia el sur. Y cuando estamos en el hemisferio sur, lo orientamos hacia el norte. Esto se debe principalmente a las estaciones que ocurren en la Tierra. Entonces, eso se debe a los inviernos del sur y a los inviernos del norte. Entonces, siempre lo vamos a utilizar hacia el sur. Y hay otra que es el ángulo de inclinación, que si lo inclinamos nos va a producir más energía. En este caso, tenemos 4 grados de latitud norte y le sumamos 10 grados, entonces esto es 14 grados de latitud, de ángulo de inclinación. Entonces esto es para que lo tengan en cuenta, porque generalmente en las edificaciones se instalan inclinados y no horizontales. ¿Listo? Horizontales se puede, por ejemplo, si yo tengo un bombillo y un panel, no pasa nada. Pero si es una instalación grande, hay que tener en cuenta la orientación y el ángulo de inclinación. Las baterías. Sí, don Julián. La dirección era oriente-occidente, y es norte-sur. Sí, porque es que en la mañana el oriente es el mediodía y en la tarde es el mediodía. Entonces me pone norte-sur. Sí, señor. Sí, digamos que o sea, la trayectoria aparente del Sol es de oriente-occidente, ¿sí? Pero nosotros lo orientamos porque hacia el sur, para cuando haya invierno en el sur, nos llegue un poquito de energía solar en ese momento. Es más que todo por las estaciones que hay en la Tierra. Sí, pero digamos que yo lo tengo así orientado hacia el sur. Y el Sol va a ser así. Oriente-occidente. ¿Sí me entiende? Entonces, todo el día le va a dar al panel solar energía. Así esta inclinación, así, a mediodía recto y así. Entonces, la orientación siempre es sur-norte. Las baterías, entonces las baterías se utilizan para zonas donde no haya red eléctrica. Si ustedes tienen red eléctrica, no vamos a utilizar baterías, porque lo vamos a conectar a la red. Ahorita les explico. Las baterías pueden ser de plomo o de litio. En este momento hay baterías de litio que son duran más que las de plomo, tienen más ciclos de carga, etcétera. Tienen muchísimas más ventajas. Pero hay un inconveniente con las baterías de litio. Y es que en Colombia todavía no tenemos cómo reciclar las baterías de litio. En cambio, las de plomo sí. Entonces, si ustedes están en una finca alejada, pueden poner un panel solar con la batería de plomo y a los 6 años se les acaba la vida útil de la batería y la pueden llevar a una empresa que se llama Baterías MAC, que recicla las baterías de plomo y aprovecha hasta el 95% de toda la batería. Entonces, digamos que esa planta que queda en Jumbo recicla todas estas baterías de plomo. Pero si utilizamos de litio y se nos acaba la de litio, en este momento en Colombia no sabemos qué hacer con las baterías de litio. Y es un problema ambiental que va a empezar ahora más adelante. Bueno, pues ahorita las de litio así de este tamaño son más caras que las de plomo. Pero si usted me dice que si son más escasas las baterías de litio de plomo, esa es la pregunta. ¿O el recurso? Sí, señor. Sí, señor.
Las baterías de litio son más caras que las de plomo y no se pueden reciclar. Ese es como el mensaje. Sin embargo, las de litio en unos 10 años van a ser muy comunes. Y en Colombia de pronto en 10 años ya tenemos una planta de reciclaje de baterías de litio, pero aún no. Bueno, entonces, para conexiones aisladas a la red, entonces utilizamos un panel solar, las baterías y un inversor. Las baterías entonces solo para conexiones que no tengan conexión a red de la Red Nacional de Energía Eléctrica. Este, por ejemplo, es un ejemplo. Esto es en un municipio en Cundinamarca. Es una casa ecológica y digamos que son 8 paneles de 200 watts pico. Los paneles solares vienen con esta característica. Esta es la unidad del panel solar, watt pico. Y es un arreglo de 2 kilowatts. Es decir, que la potencia de estos paneles me da 2 kilowatts. Esa es la potencia. Este es un armario donde están los reguladores. Estos son los reguladores que regulan la carga de las baterías. Y este es un inversor que convierte la energía continua en alterna. Y estas son las conectadas a la red, que esto es lo que estamos sugiriendo cuando estamos en ciudad o en sitios poblados con red eléctrica. Entonces, están los paneles solares, pasa aquí por el inversor y me prende el bombillo. Está usándose en la casa. Pero este fin de semana me fui, no sé, para Coveñas. Me fui para Coveñas. Y dejé la casa sola, entonces yo no tengo consumo de energía eléctrica. Esos excedentes, porque yo no estoy en casa, se los puedo dar a la red eléctrica mediante un contador bidireccional que instala EPM. Es decir, que cuando tengo excedentes puedo inyectar a la red eléctrica y EPM me da a pagar esa energía. ¿Señor? Sí. Sí, señor. O sea, en este voy a hacer la pregunta y respuesta al mismo tiempo. Bueno, usted quiere instalar paneles solares en su granja, ¿sabe? Y entonces contrata a una empresa y le dice, mira, yo quiero instalar paneles solares. Ellos van y lo visitan, miran los techos y le dicen, los techos están bien. Entonces hagámosle. Pero ellos dicen, ojo, hay que llamar a EPM para que ellos nos den el visto bueno de instalar este aparato. Sí, señor. Sí, entonces usted tiene que llamar a EPM y decirle, mire, yo quiero poner 20 paneles acá, y ellos revisan las conexiones eléctricas de su casa y dicen, listo, ok, para poner este contador bidireccional. Y este contador bidireccional lo que permite es que entre energía de la red a su casa y salga de energía de los paneles a la red. Es decir, que EPM le va a decir, mire, nosotros, de acuerdo a la resolución CREC, que del gobierno nacional, entonces nosotros hacemos unos cálculos del valor de la energía que está por hora. Entonces, si usted un domingo no estaba, ellos hacen el cálculo, le entregan en su factura todo el cálculo de lo que usted vendió y le restan a lo que usted consumió. Es decir, que nunca le van a dar dinero, pero le restan en la factura lo que usted vendió a la red. ¿Está claro? No, o sea, puede que sí, o sea, si usted no está un mes, puede que sí. Si usted no está un mes en casa, puede que sí se haga a favor. Sí, sí. Claro, sí. Sí, es claro, la CREC, la resolución de la CREC, sí, la resolución de la CREC dice que usted puede solicitar el dinero.
pero es un trámite largo. Entonces, lo más práctico es que haga... Sí, entonces usted consumió 100.000 pesos, pero ingresó a la red 50.000, pues paga 50.000. Eso. Entonces, esa es la ventaja de las instalaciones solares hoy en día en Colombia, que son conectadas a la red. Y eso es lo que estamos sugiriendo desde Por Colombia, que sea inyectada a la red y sin baterías. ¿Listo? Eso es clave porque eso es un beneficio que tenemos derecho nosotros, porque la energía eléctrica se está democratizando en el país. Mira, este sin baterías, este es el inversor. Y en este caso, el contador bidireccional. Solo necesitas estos dos. Este te convierte la energía del sol en energía de 110 voltios. ¿Listo? Y este te permite ingresar energía a la red y que ingrese energía a tu casa. Dependiendo. Y dependiendo de la cantidad de paneles que tengas en tu casa. Por ejemplo, para una casa de 4 personas, esos que les mostré, 2 kilowatts, está bien. Entonces, claro, podrías tú consumir todo el tiempo del sol, pero un día lluvioso tienes que tener de la red. ¿Listo? Bueno, estos son ejemplos de grandes instalaciones. Yo quería mostrarles esto porque hay unos paneles, generalmente se fijan con pernos en los techos, pero hay unas instalaciones que son estas cajas de hormigón para no anclar los paneles a los techos. Entonces, si tienen una plancha de cemento, es mejor poner estas zapatas de hormigón que estabilicen la estructura de aluminio y no abrir pernos, no abrir el techo para evitar pues el tema de infiltraciones de agua. Sí, en Bogotá eso allá graniza un montón y aguanta. Estos vidrios de los paneles aguantan granizo y tormentas. Es muy raro que se parta un vidrio de estos. También puede ser híbrido. Podemos poner paneles solares y un aerogenerador pequeñito. Bueno, esto por ejemplo es en España. Esto es una instalación solar que se hizo en España. Y esta instalación solar es una granja que funciona 100% con energía solar. Tiene 45 kilowatts de potencia. Estos son los paneles solares, vienen que están inclinados. Y fue una inversión alrededor de 350 millones de pesos. Y el ahorro es alrededor de 40 millones anual. Entonces, fíjense que se amortiza o hay un retorno del capital rápido. Entonces, es una granja muy grande donde hay 10.000 cerdos. Entonces, fíjense que una opción es 100% energía solar, pero la inversión inicial es muy alta. Pero podemos empezar por porcentajes. 20%. Instalo unos paneles que me den el 20% del consumo energético. No es una inversión alta, pero estoy empezando con algo. Y ya después tengo más platica, pongo más paneles solares hasta llegar de pronto a un 50%. Porque un 100% va a ser siempre una inversión alta. Pero para eso también están los PPA que les mostré. ¿Señor? Bueno, por supuesto. Entonces, esto es para que lo tengan en cuenta que se puede hacer granjas 100% con energía solar. Otro artefacto interesante es para pozos profundos. La energía solar para pozos profundos son bombas sumergibles que utilizan solo energía solar y el inversor. Esto no necesita baterías porque el agua se acumula en el tanque. Entonces, es como si la energía se estuviera acumulando acá.
en un tanque, por ejemplo, de 5.000 litros. Entonces, tienen energía barata, gratis, le succiona y aquí se está acumulando el agua. Esto es muy bueno para pozos profundos. Y esta es la bomba que se utiliza. Esto es una bomba sumergible con el inversor. Y estos son bombas superficiales también de energía solar que sirve para conducción de agua. Esto es una bomba alemana de energía solar, marca Lorenz, que te impulsa a unos 150 metros de distancia el agua, a cotas también de 5 a 10 metros. Esto es un ejemplo de un proyecto en La Guajira. Se está desalinizando agua de mar y con esta bomba entonces se cogía del pozo profundo que tiene 7 metros y se llevaba al tanque a 120 metros de distancia. Solo con esta bombita y con este panel. Entonces digamos que si tienen necesidades de impulsar agua, también se puede con energía solar. Inclusive cuando haya nubosidad, también. Y la energía solar térmica, que le estaba mostrando precisamente, estos calentadores de agua. Son muy eficientes, estos son de tubos al vacío, que tienen un tanque donde al que almacena el agua caliente. Se ponen en el techo, se hace la cometida de la tubería a donde ustedes quieran el uso de agua caliente, y en un día soleado con este clima te puede llegar a 60 grados centígrados, ya hirviendo. Más o menos estos son los tubos al vacío. Funcionan muy bien porque cuando llega la radiación solar directa, aquí se refleja, rebota y casi siempre el tubo va a estar con energía solar. Este es un ejemplo en Cajicá de una instalación que hice. Son tubos al vacío, es un calentador para una casa de 4 personas, alrededor de 2 millones de pesos. El calentador más la instalación unos 3 millones. Entonces, esto aquí se le puso por supuesto cemento y este tanque es de 250 litros. Entonces, si ustedes necesitan pues agua caliente para hacer la ducha o para otro proceso en granja, esto es de lo más eficiente que podemos tener y el retorno de capital es muy, muy cortito. Dejan de utilizar gas natural o gas licuado de petróleo o el calentador de energía eléctrica, que ustedes saben que las resistencias eléctricas consumen mucha energía y eso pues derivan los costos. Esto es otro muy similar, pero para calentar un biodigestor. Entonces, cuando hay climas muy fríos, los biodigestores tienen unas camisas, se les hacen unas camisas y por ahí pasa el agua caliente y se calienta el biodigestor. O hay gente también que está probando calentando la porcinaza con esto. Pero lo que yo he visto es que calientan el biodigestor con una camisa de agua caliente. Este es el que les digo que calientan la porcinaza con el agua, con el sol. Y bueno. Si hay más preguntas por acá. Bueno, no sé si tienen otro comentario, pregunta. Sí, señora. ¿Cuál es mejor entre la instalación de biodigestor y paneles solares? Es una pregunta difícil. Depende de la necesidad. Pero como hemos visto, la energía solar no necesita tanto mantenimiento como los biodigestores. Entonces, digamos que un biodigestor es clave para el sector porcícola porque está tratando la porcinaza y produce biogás. No, ahí está incluido, sí, ahí está incluida la instalación. Pero no las lámparas. No, el uso de biogás es otro valor adicional. O sea, esos costos son construcción del biodigestor,
con todo. Pero ya la utilización del biogás con las lámparas, con los quemadores, digo, es otro costo. Tienes que comprar tubería de PVC para gas para llevar el biogás hacia las naves de los cerdos. Pero digamos que si tú utilizas mucha energía eléctrica, pues puedes poner el biogestor para calefacción de los lechones y quitar las lámparas IR y paneles solares también. Pero digamos que la gran diferencia es que el biogestor necesita más atención que los paneles, por ejemplo. Pero los dos son complementarios también. Tengo una pregunta. La parte de energía renovable, la parte eléctrica, ¿el regulador o el conversor únicamente trabaja a 110 o también hay alguno en el mercado que me pueda convertir a 220? 220 porque tiene aparatos a 220. Sí, porque yo tengo la lámpara de calefacción a 220. Ah, vale. Porque mi interés sería modificar la lámpara de calefacción para llevarla directo al panel solar, pero entonces, si no hay conversor a 220, pues no me da. Entonces perdería todo ese cable. O sea, bueno. Pero si existe el... Sí, pero son caros, son muy caros. Sí existen inversores a 220, pero son carísimos. Ahí lo que yo les sugiero es, o sea, si va a instalar un biogestor, utilizar el biogás para la calefacción. ¿Sabes por qué? Porque el biogás es un combustible térmico y para convertirlo a energía eléctrica tienes que dar mucho paso. Entonces la mejor manera de utilizar el biogás es quemándolo para calor, ¿sí? Y la energía solar es para eléctrica. Entonces, si tú necesitas calentar algo, es mejor el biogás, que es un combustible que se puede quemar fácilmente. En cambio, los paneles solares para hacer calor necesitan una resistencia eléctrica para hacer calor. Y las resistencias eléctricas son muy consumidoras de energía. Entonces, un panel solar con una resistencia eléctrica no te va a aguantar. ¿Sí? Vale. Bueno, yo creo que ya no hay más preguntas. Muchas gracias por su atención. Y bueno, estamos para lo que dispuestos para otras preguntas que ustedes necesiten. Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Laura Pacheco. Yo soy la ingeniera ambiental que contrató hace 2 meses y medio Porcicultores APA para ayudar a todos los accionistas en todos los temas, digamos, de buenas prácticas ambientales, de trámites ante las corporaciones y llevar, digamos, todas sus granjas a una sostenibilidad tanto en el medio ambiente como también en el tiempo. Entonces, si alguno tiene una solicitud, necesita ayuda en su granja con algún tema, con, digamos, alguna capacitación en general de cómo solicitar un trámite, si necesitan un diagnóstico ambiental, la idea es que se contacten, puede ser por teléfono, por correo a APA, y ahí les darán mi número, mi correo, y yo programo con ustedes una visita. Los visito, hago un diagnóstico de su granja, de cómo se encuentran en todos los temas ambientales y también un diagnóstico de su expediente. Si, digamos, ya tienen trámites ambientales o quieren legalizar concesiones de agua, permisos de vertimiento. Entonces, digamos que Porcicultores APA, este es un abrebocas con ayuda de PorColombia para llevar a todos nuestros accionistas a progresar en todo este tema del medio ambiente y que sean un poco más conscientes y así se puedan sostener, digamos, a futuro. Gracias por la asistencia, tanto presencial como virtual que tuvimos. Espero que sigan participando en todas estas charlas, capacitaciones, que, digamos, utilicen esta asesoría por parte de Porcicultores APA, que
ha sido, digamos, adquirido hace poco, en contratar una ingeniera ambiental para poderlos ayudar y darles una herramienta, digamos, de conocimiento y de ayuda técnica en sus granjas para que puedan, digamos, mantener en la legalidad todas sus granjas y también adquirir energías alternativas o pasar, digamos, a buenas prácticas ambientales en el caso de las granjas que de pronto no las conocen o no las han aplicado en el momento. Sí. Don Carlos Tamayo, si usted tiene alguna pregunta. Buenas tardes, claro que sí, muchas gracias. Un saludo para todos. Yo quería hacer como un comentario. Nosotros aquí en nuestra granja hemos hecho varios ejercicios en búsqueda pues, de aprovechar estas energías, estos tipos de energías. Hemos hecho pues, instalación de paneles, hemos intentado varias veces el uso de los biodigestores y digamos, creo que es muy importante tener presente que el éxito está en un muy buen diagnóstico que sea adaptado pues, a las condiciones geográficas, etcétera, ambientales donde está ubicada la granja y tener una muy buena asesoría, porque pues podemos llegar a hacer inversiones importantes, pero pues por estos dos factores, si no los tenemos muy bien sincronizados, pues podemos no tener los aprovechamientos esperados. Entonces era más una recomendación en ese sentido para que cualquier inversión y cualquier esfuerzo que se haga en esa dirección, pues tenga el resultado esperado, o sea, podamos tener el aprovechamiento máximo. Muchas gracias. Ya. Muchísimas gracias por su aporte. Es muy importante para nosotros hacerles este acompañamiento, empezar de ahora en adelante, tanto, digamos, como porcicultores APA, como por Colombia. Lo que queremos es que la porcicultura sea sostenible. Como ya lo he repetido, lo repitió también pues don Guillermo, y por lo mismo pues los invitamos a que puedan programarse conmigo, puedan tener una visita de parte de Porcicultores APA y a la vez empezar a adquirir todas estas buenas prácticas ambientales. Muchas gracias.